Hola YouKnowers, en los últimos días se han estado incrementando las campañas de odio, las campañas de desacreditación y cada vez más se ve el que siempre catalogo como patio limoso aquí en Panamá en cuanto a la política criolla se refiere. Pero lo que me llama mucho la atención y quería compartir con ustedes es que no puedo entender cómo comienza una campaña en contra de X o Y candidato a la presidencia, a diputado, a alcalde o a representante en este país y no se termina la investigación. Simplemente sale la noticia en X o Y medio o red social y queda allí. Nadie hace nada, nadie investiga, nadie busca el origen de la fuente. Por eso es que hay tanto fake news. Pero nuevamente, cuando hay una denuncia como por ejemplo, ¿en qué quedó las acusaciones de la periodista Mirna Ortega en contra de Raúl Mulino? ¿Se acuerdan? De eso han pasado unas cuantas semanas y nadie dice nada y nadie comenta nada al respecto. Ahora estamos hablando de otros escándalos y van saliendo cada día más nuevas críticas, nuevos comentarios, nuevas acusaciones. Entonces aquí es donde yo me pregunto dónde entra el Tribunal Electoral. Tenemos otro caso, uno muy reciente, el caso de Zulay Rodríguez, que acusa directamente al diputado, ¿verdad?, Raúl Pineda, que atientan contra su vida, con algunos grupos organizados, supuestamente mandados por el diputado. Todo eso debe comprobarse, todo eso debe investigarse, pero ¿en qué queda la noticia? Pues yo te voy a decir, casi siempre queda en nada. Si queda el comentario, queda el dime, queda el dime y direte, y no se sabe nada. O sea, no hay un seguimiento por parte de la prensa local, los canales tradicionales, ya tú sabes cuáles son, y peor aún, casos como por ejemplo la acusación del abogado Gonzalo Moncada Luna en contra del candidato Ricardo Lombana. ¿En qué queda eso? ¿Dónde está la investigación a fondo? Eso es en cuanto a la política. ¿Y qué me puedes decir tú que ves este video? Cuando hablamos de temas tan trascendentales que son ahorita mismo el ojo público, porque está en el ojo público el tema de los auxilios económicos. ¿En qué queda? Ya se han hecho algunas investigaciones, ya se han interpuesto algunas denuncias, grupos de abogados, le hemos dado seguimiento a esa noticia. Pero la actualidad del tema, ¿en qué queda? ¿En qué quedan todos los casos? Yo te voy a decir, no quedan en nada. Las denuncias, las demandas de alto perfil, con personas de alto perfil, con personalidades de alto perfil, quedan en nada. Pero cuando vamos al hijo de la cocinera que se robó la gallina, ese sí, de una vez, sistema penal acusatorio de una vez, listo, para la chirola. Hay que cambiar las leyes. Entonces también hay que cambiar un poco el discurso, porque los políticos te están prometiendo, uno por ahí, Rómulo Ruz, te está prometiendo 500,000 empleos. Tú sabes, tienes idea, por más que te diga cómo lo va a hacer, lo difícil que es conseguir un empleo para 500,000 personas en este país. El cómo se va a hacer es muy difícil, no imposible. Primero, que se necesita voluntad. Segundo, que hay que hacer muchas cosas antes de que se dé un trabajo para 500,000 personas en este país. O sea, son puntas de lanza. Ahí hay otra, la de Gaby Carrizo. Cuando te pregunten 4x8, tú tienes que responder que es 1000.
Eso es lo que él dice ahora en su nueva propaganda. $1,000 en tu bolsillo. 4 por 8, $1,000 en tu bolsillo. Haciendo alusión de que tú vas a trabajar 4 días a la semana, 10 horas, y eso te va a representar $1,000 en tu bolsillo. Entonces, ¿por qué no lo hace ahora? Dice que le va a dar mínimo $350. El otro nuevamente dice que va a haber medicamentos gratis para todos los panameños. Ahora sale Lombana y dice que $5 va a costar la luz para todos los panameños y va a implementar paneles solares cuando sabemos lo costosísimo que son los paneles solares. Pero él dice que $150 millones van a ser destinados, en vez de subsidios, a la compra de paneles solares para todo Panamá. Wow, te prometen unas cosas, brother, amigo, amiga que me ves, que yo no sé si es que somos brutos o nosotros no sabemos sumar, multiplicar. Bueno, 4 por 8, no sabemos multiplicar en este país, parece. Pasamos pena internacionalmente en las pruebas internacionales, ¿verdad? De matemática, de lectura. Somos un desastre en lectura también. Bárbaro. Entonces, estas son las cosas que me preocupan a mí como panameño. Lo que te están prometiendo suena como hasta desesperado por parte de los candidatos políticos. Y cada debate vienen con promesas más increíbles, más fantásticas. El metro todos lo van a hacer, desde la ciudad hasta David. Mejor que digan ya para la próxima, no me sorprendería que digan vamos a hacerlo de aquí hasta Costa Rica o de aquí hasta Bogotá. Porque así estamos en estos momentos de la política. Y se nos olvida que estos mismos políticos apoyaron a la minera, si no el 100%, casi el 100%, apoyaron la minera y apoyaron un montón de leyes para la asamblea, para blindarse, para protegerse, sin hablar de las partidas discrecionales, o sea, las partidas que tienen esas secretas, en las que no tienen que declarar. Vuelvo y caigo en el tema de los auxilios económicos. Entonces, hay un montón de cosas que nos han demostrado todos estos políticos que han estado en diversos años en la política. No saco a ninguno. Han estado en diferentes gobiernos también, todos estos políticos, y en diferentes gremios también. Entonces han estado siempre codeándose entre ellos, comiendo, como decimos en buen panameño, del mismo plato. Por eso es difícil creerles. Yo quisiera creerles, pero ya me ha desilusionado Varela, ya me ha desilusionado Nito Cortizo. Y los otros del pasado, ni te digo. Desde Endara para acá, valioso para mí Chinchorro Carle. Ese sí era un contralor, no el contralor que tenemos hoy en día. Eso es lamentable. Y se burla del pueblo panameño día a día con su arrogancia y su prepotencia, diciendo yo no voy a decir nada, no voy a hacer nada, porque la ley me faculta no decir nada. Cambiemos la ley entonces y pongamos en cintura a todos estos funcionarios que se sienten y se creen los dueños de Panamá. No me representan y estoy seguro que tampoco te representan a ti. Faltan pocos días y esta es otra reflexión para el 5 de mayo. Por favor, votemos a conciencia. Basta ya de la robadera a dos manos que tiene este y todos los gobiernos anteriores. Aunque también es difícil confiar y creer en estos candidatos que te están prometiendo más cosas y al final del día tú te quedas, pero es que ninguno sirve, pero es que ninguno es bueno, pero es que todos tienen rabo de paja. Es cierto. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que organizarnos, tenemos que unirnos como hicimos con la lucha de la minera y estar vigilantes. No podemos rendirnos más y pasarle facturas a los que se robaron Panamá en los últimos años.
el 5 de mayo tenemos una misión, todos los panameños, salir a votar para sacar a la lacra política que tenemos hoy en día. Y nuevamente, estas denuncias que se están haciendo, ¿en qué van a quedar? Más de lo mismo, patio limoso, pura campaña para desviar la atención, y los verdaderos problemas como el desempleo, que para mí es el problema más grande, producto de la corrupción que tenemos los panameños. Amanecerá y veremos. Y aquí estaremos, primero Dios. You know.